Listo. Buenas tardes. Espero que se encuentren todos bastante bien. Siendo las 19:05, comenzamos esta tercera parte del curso de Operación Renta del año tributario 2025, en donde en conjunto con Amalia y el señor Byron López vamos a desarrollar este módulo de impuesto global complementario. La dinámica va a ser la siguiente. Hoy día Amalia y yo vamos a presentar un par de temas del impuesto global complementario. Mañana cambia el equipo, entra Byron en conjunto con Amalia, van a presentar la segunda parte. La idea es que este módulo sea bastante práctico. Tengo preparados para el día de hoy 7 ejercicios, por tanto, vamos a tratar con Amalia de hacer la presentación lo más breve posible, cosa que aprovechemos el tiempo respecto a los ejercicios. Eh, como usted ya bien sabe, si necesita hacer una pregunta, lo puede ir haciendo por el chat o en su efecto la puede hacer en el momento a través de levantando las manitos o haciendo la consulta. Nosotros nos encargamos de consultar. Amalia, algunas palabras, algo que informar. Sí, vamos a ver en un módulo, como bien dijo Álvaro, una parte del global complementario y yo voy a ver una segunda parte para pues luego terminar con ejercicios. Pueden hacer las preguntas por el chat, levantar la manito, interrumpir. Siéntanse en toda la libertad ya que para eso estamos. Doña Janet, Hola, buenas tardes. Llegué buenas un poquito tardes. atrasada a la clase, pero yo como siempre preguntando lo mismo, si este material lo enviaron para alguna parte o no, o si Lo hay que envié dejar al perdón, Janet, lo envié al correo electrónico y también lo subí a la plataforma. el correo mío. Sí, salvo que yo Eh, tenga su correo malo, pero sí, no, está bien, está bien. Es que hace ¿Llegó? rato Sí, muchas gracias. Ah, ya, buenísimo. Mi perfecto. amor. Ya, comenzamos entonces. Para efectos de calidad de sonido e imagen, voy a apagar la cámara, especialmente imagen. Vamos a apagar la cámara y vamos a comenzar desde ya. Hoy día en internet andaba medio lento, pero se escucha perfecto. Sí, ya. Listo. Comenzamos Operación Renta, año tributario 2025. Módulo Impuesto Global Complementario. El día de hoy vamos a tocar la tributación de las rentas del artículo 14, retiros, dividendos, rentas presuntas. Y en una segunda presentación que la va a llevar a cabo mi compañera Amalia, vamos a tocar las rentas del trabajo independiente y dependiente. Sueldo honorario específicamente. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes llevamos a cabo este módulo? Amalia Campos, magíster en tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y abogada con amplia y vasta experiencia. Don Byron López, magíster en planificación y gestión tributaria, perdón, candidato a magíster de la Universidad de Santiago de Chile, postítulo, y su servidor quien les habla, también con vasta, no sé si basta, pero con un poquito más de experiencia en estas materias impositivas. ¿Cuál es el temario del día de hoy? Hay una barrita que me está molestando ahí, la vamos a sacar. Esperemos un poquito. Ya, ahí sí, para que no interrumpa más esta cosa. Vamos a partir viendo las pequeñas características del impuesto global complementario. Definiciones muy superficiales, no vamos a andar mucho en temas de teorías respecto a este impuesto. La verdad es que vamos a tratar de hacer una pincelada respecto a las características del impuesto global complementario, que no son tan complejas tampoco. Después vamos a ver las rentas que se afectan con el impuesto global complementario. Vamos a proseguir con los impuestos que están establecidos en la ley de impuesto a la renta y que son aplicables a las personas naturales. Después vamos a ver un poquito de teoría de la tributación de los retiros dividendos. Y vamos a terminar con la tributación de las rentas provenientes de las rentas presuntas de agrícola y transporte, que son
lo que estaba contemplado en el temario y que son habitualmente por lo que comúnmente todos nosotros en más de alguna oportunidad hemos visto. Bueno, comencemos. ¿Cuáles son las características de este impuesto global complementario? Como su nombre lo dice, es un impuesto global. ¿Qué significa esto? Que engloba un conjunto de rentas. Por tanto, y en una definición muy simple y fácil de entender, impuesto global complementario significa son todas las rentas que una persona con domicilio o residencia en Chile, persona natural con domicilio o residencia en Chile, obtiene durante un año comercial. Por tanto, este impuesto lo que viene a hacer es a unificar todas estas rentas, que pueden ser rentas de primera o de segunda categoría, para que la persona tribute por sobre todos los incrementos patrimoniales que percibe durante un año comercial. Entonces, esa es la primera gran característica. La segunda característica es que es un impuesto personal. Recordemos que los impuestos pueden ser reales o personales. Son reales cuando afecta una transacción y es personal cuando el impuesto afecta el patrimonio de una persona. Ejemplos. El mejor ejemplo de impuesto real es el IVA, porque el IVA afecta al contribuyente sin importar sus ingresos, su capacidad económica. Una persona de altos ingresos va a pagar la misma tasa de impuesto que una persona de bajos ingresos. Por tanto, estamos en presencia de un impuesto que es real. En cambio, el impuesto va a ser personal cuando afecta la capacidad económica de la persona. A mayor ingreso, más va a ser el impuesto global complementario y, y por defecto, si la persona no tiene ingresos o percibe bajos ingresos, probablemente no va a tener la obligación de pagar el impuesto global complementario. Una tercera característica que también va de la mano con esto de impuesto personal es que es un impuesto progresivo. ¿Qué significa que sea un impuesto progresivo? A mayor ingreso, mayor es la tasa en la cual se va a ver afectado. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta, inquietud? ¿Se va entendiendo? ¿No se entendió algo? No estará claro. Perfecto. Cuarta característica, es un impuesto de declaración anual. ¿Qué significa que sea un impuesto de declaración anual? Que nosotros toda vez, o cada una vez al año, específicamente desde abril hasta los primeros días de mayo, estamos en la obligación de presentar una declaración de impuestos que abarca las operaciones del año comercial inmediatamente anterior. Por tanto, aquí tenemos las definiciones de año comercial y año tributario. Recordemos que un año comercial de enero a diciembre y un año tributario, como bien todos lo sabemos, es el año en el cual se pagan los impuestos. ¿Qué impuestos? Los que se obtuvieron de las rentas del año comercial inmediatamente anterior. Quinta característica es un impuesto final. ¿Qué significa que sea un impuesto final? Que es un impuesto que las rentas que se ven afectadas con impuesto global complementario no se van a ver afectadas con ningún otro tipo de impuesto. Así de simple. Si yo pago el impuesto global complementario, esas rentas ya cumplieron con su tributación y por tanto no se van a ver afectadas con ningún tipo de impuesto. Ahora, la otra característica es que que afecta tanto a rentas locales y del exterior. Y esto tiene que ver más o menos con nuestro sistema tributario, porque recordemos que los domiciliados y residentes en Chile, domiciliados y residentes en Chile, que son distintos a los connacionales y extranjeros, ojo con eso, aquí no, acá la ley no distingue la nacionalidad, sino que me está diciendo los domiciliados y residentes en Chile pagarán impuestos sobre rentas locales y extranjeras, es decir, sin importar la fuente, renta de fuente extranjera o renta de fuente local. Y el impuesto global complementario pasa exactamente lo mismo, sin importar el tipo de renta, estoy en la obligación necesariamente de incorporarlo a esta base imponible de impuestos globales. ¿Qué tipo de rentas podemos encontrar acá? Rentas pasivas, intereses percibidos, dividendos percibidos, rentas presuntas de actividad agrícola efectivas, como son los retiros, dividendos percibidos, las asignadas por el artículo 14D número 8 de transparencia tributaria. Por tanto, como le dije inicialmente, esto es un impuesto global que sin importar el tipo de renta, necesariamente voy a tener que incorporarlo en mi global complementario. Obviamente, como todo impuesto, o mejor dicho, más que obviamente,
también existen exenciones de rentas del impuesto laboral complementario. Y este tema de las exenciones, mañana Byron lo va a revisar las exenciones y los créditos. Por tanto, hoy día nos vamos a concentrar y a centrar específicamente en los tipos de renta. En estas rentas que vamos a revisar el día de hoy, les voy a mencionar una exención que es importante, pero el grueso, el trasfondo o mejor dicho, la mayor información respecto a los créditos y exenciones, mañana lo vamos a revisar con Byron. Rentas que se afectan con el impuesto global complementario. En primera instancia, la renta de primera categoría. Nosotros ya sabemos que la renta de primera categoría, cuya definición nos entregan a nosotros los contadores como en el primer curso de renta que empezamos a ver, es que nos dicen que son las rentas que provienen de qué cosa, del capital, en donde predomina el capital por sobre alguna habilidad técnica. Entonces, aquí dentro de la renta de primera categoría, el artículo 20 las clasifica en 5 puntos. Yo aquí estoy mencionando cuatro que son los más importantes. Bienes raíces, la 20 número uno, que es la explotación de bienes raíces, sean estos agrícolas y no agrícolas. El 20 número 2, que es la explotación de capitales mobiliarios, intereses, mayor valor en fondos mutuos, dividendos percibidos, retiros percibidos. El 20 número 3 tengo la industria y comercio. Entonces, ojo con esto. Sí, es cierto, yo voy a tener que pagar impuesto de primera categoría, pero si yo obtengo una renta de primera categoría siendo persona natural sin giro comercial y obtengo una renta de primera categoría, me voy a estar viendo afectado con lo que nosotros conocemos como tributación normal, es decir, pago primera y global. Ahora, ojo con esto. ¿Qué significa pagar primera? Que voy a pagar el impuesto por, ejemplo, la explotación de un bien raíz no agrícola. ¿Ya? Voy a pagarlo. Existe una exención, pero nos vamos a obviar esa exención hasta el momento. Y yo voy a pagar este impuesto de primera categoría. Y ese impuesto de primera categoría, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a poder utilizar como crédito contra el global. Por tanto, no existe una doble tributación para la persona natural en este caso, sino lo que está pasando es que sí, es una renta de primera categoría, yo no tengo inicio de actividades, pero estoy en la obligación de pagar el impuesto correspondiente de esa primera categoría, pero en forma inmediata, arribita en las primeras 19 líneas del formulario, me va a decir, oh, esta renta también va a pagar global, pero tiene un crédito. ¿De dónde viene ese crédito? Del impuesto de primera categoría que el propio contribuyente está pagando en las restantes líneas más abajo. Entonces, ahí se produce un efecto cero. Y en definitiva, lo que está haciendo es que nosotros tributemos en base a específicamente al global complementario. También afecta las rentas de segunda categoría. Y ojo con esto. Cuando yo no estoy, y ojo con esto, acá las rentas de segunda categoría también se incorporan a pesar de haber cumplido con el impuesto único de segunda categoría mes a mes. Por tanto, acá, ¿qué pasa? Ese impuesto que yo o que mi empleador me retuvo en mi liquidación de sueldo lo voy a poder utilizar como un crédito. ¿Contra qué? Contra el impuesto global complementario. Y así nos vemos que tanto las rentas que nosotros podíamos clasificar en la primera como en la segunda categoría se van a ver afectadas con este impuesto global complementario. Impuestos que están establecidos en la ley de impuestos a la renta y que afectan a las personas naturales. Entonces, ya sabemos que el régimen general para cualquier persona natural es primera y global. Entonces, cuando usted escuche tributación normal, lo que están tratando de decir es que la renta está grabada con primera y global. También existen otros tipos de impuestos. Por ejemplo, tengo el impuesto único al retiro de la APB. Ahorro provisional voluntario. El famoso APB. Maravillosa fuente de inversión. Perfecto, me va a ayudar. Me ayuda. El APB tiene la ventaja de que si yo lo aporto mensualmente, me rebaja la base imponible del impuesto único de segunda categoría. Si hago un aporte de forma anual, me rebaja la base imponible del impuesto global complementario, que también lo van a ver mañana en profundidad con Byron. Pero el APB tiene un fin, y ese fin es que ayude a mejorar las rentas, mis pensiones, perdón. Por tanto, cuando yo cometo el grave error de tomar una APB y lo voy a retirar, son las penas del infierno, porque tengo que devolver ese impuesto, ese beneficio que me otorgó el APB. Por tanto,
Si usted no tiene una real capacidad de ahorro, si su cliente no tiene una real capacidad de ahorro, no le recomiende tomar una APB. Porque si su cliente ante un imprevisto debe retirar los fondos, no es conveniente. En ese caso, dígale a su cliente, váyase a una cuenta 2 de la misma FP si es que quiere mantener un ahorro en la FP, ¿ya? O en alguna otra institución bancaria. También encontramos el impuesto término de giro cuando estamos en la opción de reliquidación del impuesto. Recordemos que si yo soy un contribuyente, el que estoy haciendo término de giro y mis socios son todos personas naturales, podrán optar estas personas naturales a no pagar la tasa de impuesto por término de giro del 35%, sino que reliquidar el impuesto global complementario. Impuesto por los retiros acogido al artículo 57 bis, también instrumento de inversión. El impuesto adicional al artículo 21 de la ley de impuesto a la renta, recordemos, global, impuesto, gasto rechazado al artículo 21, el inciso tercero me habla claramente que si existe un gasto rechazado que no se puede acreditar y está directamente asociado a los socios, va a pagar ¿qué cosa? Global complementario. Oh, ahí está, quedó mal escrito. Reliquidación de impuesto global complementario por las ganancias. Quise decir ganancias de capital del artículo 17, número 8, letra A. Entonces, ¿qué encuentro en el 17, número 8, letra A? La venta de acciones y derechos sociales. También tengo la opción de reliquidar el impuesto global complementario por este tipo de operaciones. Impuesto sustitutivo a las utilidades del bien raíz, artículo 17, número 8, letra B. Ahí también se me genera una posibilidad de pagar un 10% en reemplazo de este impuesto global complementario. Y por último, el impuesto por restitución del 35% del crédito de primera categoría. Recordemos que todos los dividendos, dividendos, retiros y o remesas percibidos por estos contribuyentes, dejemos en el ámbito local nomás, porque recordemos que la remesa no está afecta al 35. Entonces, todos los retiros dividendos percibidos por los socios accionistas de un contribuyente que tributa bajo las normas del artículo 14, letra A, estará en la obligación de restituir el 35% del crédito de impuesto de primera categoría puesto a disposición por los socios. ¿Cuándo tengo que hacer esa restitución? En mi base del impuesto global complementario. Perdón, en conjunto con mi declaración de impuesto global complementario. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos las características que nosotros debiésemos manejar a priori y muy básicamente respecto al impuesto global complementario. Doña Janet, dígame. Hola, una consulta que con respecto a la APB que usted acaba de mencionar, que un cliente mío quiso que le pusiera un ahorro de APB y me dijo, no me acuerdo ahora si era el A o en el B el que estaba clasificado. Entonces, de acuerdo a lo que usted me dice, ¿afecta a cuál de los dos APB, al A o al B? ¿O a cualquiera de los dos? No, letra B, porque si no me equivoco, es la del que no tiene ningún beneficio. Ah, ya, ya, parece que sí, Esto, parece que era. en todo caso, Mm. la entidad financiera que llevó a cabo la venta de este instrumento de inversión se encarga de informarle a usted directamente si se trata, si tiene o no tiene el beneficio. Ah, ya. Bueno, gracias. Ya. Pero vuelvo a insistir, si no tenemos la capacidad de ahorro, no tomemos un APB porque nos van a castigar en la medida que este APB tenga beneficios. Ya. Después, comencemos con lo que nos importa el día de hoy, en el cual tengo preparado 4 ejercicios de esta materia que espero les guste, espero les sirva y pensado uno especialmente en doña Janet, que tiene que ver con una devolución de capital, Gracias. para que vamos viendo cómo se nos va a afectar nuestro global complementario. Tributación de los retiros y dividendos del artículo 14, letra A. Entonces nosotros aquí tenemos dos regímenes tributarios hoy en día que deben pagar, que sus socios accionistas deben pagar impuesto global complementario sobre los retiros y dividendos percibidos. El primer régimen es del artículo 14, letra A, y el segundo el 14, letra D, número 3, ambos de la ley de impuesto a la renta. Recordemos que el 14D, número 8, paga impuesto global complementario, pero es por asignación. Por tanto, aquí dejamos de ladito un momento el 14D, número 8, porque aquí, ¿en qué nos vamos a centrar? En los retiros y dividendos del artículo. En los retiros y dividendos, en este caso, artículo 14, letra A.
Entonces, régimen general, tributación semi-integrada. ¿Y cuáles son las principales características? Primero, que corresponde a retiro de dividendos provenientes de empresa acogida al régimen 14A. Y los créditos con impuesto de primera categoría se van a separar entre con obligación de restitución y sin obligación de restitución. ¿Soy yo el que se escucha así o alguien me está tratando de hacer una pregunta? ¿No? Me parece que alguien tenía abierto el micrófono, pero todo Ah, ok. De iPhone de Moisés, pero lo apagó. ya, perfecto. Pensé que alguien estaba tratando de hacer una pregunta o yo me estaba escuchando así de mal. Ya, entonces, recordemos que por regla general en un régimen como el 14A, todas aquellas rentas originadas a contar del 1 del 1 del 2017 en adelante son con obligación de restitución. Mi renta líquida siempre va a ser con obligación de restitución. ¿Cuándo podría yo tener un 14A? ¿Cuándo podría yo tener un 14A sin obligación de restitución? Cuando tenga saldos que provienen de las utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre del 2016 en el libro Food y que hoy en día se controlan en el STUD. Pero si yo nací, por ejemplo, en el año 2020, contribuyente del 14A que inició actividad en el año 2020, difícil, y si no tengo si no tengo inversión en otras empresas relacionadas, difícilmente voy a tener, o prácticamente imposible, que yo obtenga crédito por impuesto de primera categoría sin obligación de restitución. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Si yo nací después yo nací en el 2020 hacia adelante como empresa, soy 14A y mantengo inversiones en otras empresas y estas empresas son de larga data, probablemente en algún momento me pueda llegar alguna renta que yo deba clasificar y controlar en el STUD y por tanto ahí sí puedo tener sin obligación de restitución. Pero por regla general, todos mis ingresos, todas mis rentas generadas por esta 14A son con la obligación de restitución. Ahora, ¿cuál es mi principal obligación como contribuyente respecto de mis socios accionistas? Es informar los retiros, dividendos que yo les he entregado. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de la declaración jurada 1948 y voy a certificarles a mis socios accionistas mediante el certificado modelo número 70. Con ese certificado es fundamental que yo lo confeccione y se lo entregue a mi socio accionista porque es la forma en la cual mi socio accionista va a poder llevar a cabo, vamos a utilizar la palabra defensa, la cual no es la más adecuada, pero una defensa cuando el servicio pueda o intente o quiera no reconocer el crédito por impuesto de primera categoría. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros nos encarguemos de entregarle el certificado 70 a nuestros socios accionistas porque es el medio de prueba que tienen para poder demostrar que efectivamente se le entregó un crédito asociado a los retiros o dividendos. Otra característica y que también nosotros tenemos que tener en consideración y que lo vamos a ver en el ejercicio número 1 es que el crédito con impuesto de primera categoría puede ser con derecho de evolución o sin derecho de evolución. Entonces, ¿cuándo va a ser con derecho de evolución? Cuando yo haya pagado íntegramente el impuesto de primera categoría sin haber utilizado ningún tipo de crédito. Recordemos que en materia tributaria, cuando utilizamos la palabra crédito, vamos a hacer el símil a una rebaja. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Cuándo mi impuesto de primera categoría o el crédito con impuesto de primera categoría va a ser con derecho a crédito? Cuando el impuesto de primera categoría que dio origen a este crédito fue pagado sin ningún tipo de crédito tributario. Por el contrario, si yo hice uso de algún crédito tributario, ahí voy a estar en la obligación de informar un crédito por impuesto de primera categoría sin derecho a devolución. ¿Me sirve para rebajar el impuesto global complementario, el monto a pagar? Sí,
pero si el crédito es mayor que el impuesto, no voy a tener la obligación, o mejor dicho, el derecho a solicitar que me sea devuelto. Adicionalmente, el crédito por impuesto de primera categoría proveniente de una 14A está sujeto a restitución y la restitución corresponde al 35% de este crédito. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Maravilloso. Proseguimos. Bien, disculpe, un poco mi ignorancia. La otra lámina, habla Janet. ¿Podría de nuevo explicar un poquito eso sin derecho a devolución y con derecho a devolución? Bueno, ojo con esto que lo vamos a ver en el ejercicio número 1. Lo vamos a graficar, pero se lo voy a explicar igual. Yo voy a tener el impuesto de primera categoría. Cuando yo pago empresa el impuesto de primera categoría, si lo pago íntegramente a través de mis PPM o con flujo de caja, este impuesto de primera categoría es con derecho a devolución. ¿Ya? Por el contrario, si yo pago, si yo pago mi impuesto de primera categoría con otro crédito proveniente de un impuesto, mire lo que estoy diciendo. Si yo pago mi impuesto de primera categoría con otro impuesto, para ver si se entiende mejor, si yo pago mi impuesto de primera categoría, yo como empresa pago el impuesto de primera categoría con otro impuesto, el crédito que voy a otorgarle a mi socio accionista es un crédito sin derecho a devolución. ¿Ya? Entonces, a eso me estoy refiriendo. Va a ser sin derecho a devolución cuando yo, empresa, pago mi impuesto de primera categoría utilizando como medio de pago otro impuesto. ¿Cuáles son esos otros impuestos? Las contribuciones o impuesto territorial, que el nombre formal es impuesto territorial o contribuciones comúnmente conocidas, o el impuesto soportado en el extranjero, impuestos pagados en el extranjero, el conocido IP. ¿Ya? Ahí sí, doña Janet. Sí. Álvaro, Maravilloso. Dígame. doña Marisol dice, tiene una duda en el chat, asociada al saldo crédito 14 de 3 que se traspasó al 14A. Pregunta si ese crédito es sin restitución. Se convierte en un crédito sin restitución, Marisol. ¿Ya? Mágicamente se originó en una sociedad que no tiene la obligación de restitución, pero vino a recaer en una 14A y ahí evoluciona este crédito y se transforma en un crédito con obligación de restitución. No me pregunte por qué, pero es así. Entonces, si esta 14A percibe un dividendo, un retiro en un 14 de 3, ese dividendo se transforma en un crédito con la obligación de restitución y así se lo voy a entregar a mis socios accionistas al momento que estos lleven a cabo algún tipo de retiro o distribución. ¿Se entendió la respuesta? Sí, ya me puso aquí, gracias. Ya, maravilloso. Beneficio solamente para los contribuyentes del artículo 14, letra A. ¿Qué es lo que dice? El 56 número 4 de la Ley de Impuesto a la Renta, que fue establecido por la Ley 21.210, por tanto, todavía podríamos decir que es relativamente nuevo, aunque ya no tanto, pero dice, el artículo 56 número 4 de la Ley de Impuesto a la Renta permite un crédito del 5% a la cantidad que exceda de 310 unidades tributarias anuales al término del ejercicio relacionada con retiros o dividendos percibidos de empresas acogidas al artículo 14, letra A de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo, socio accionista, tengo un retiro o un dividendo cuya cuantía es superior a 310 unidades tributarias anuales, voy a voy a poder utilizar como como una rebaja de este impuesto a pagar un 5%. ¿Y dónde está establecido esto? En el artículo 56, número 4. Entonces yo aquí al ladito tengo un ejemplo que me dice, mi RLI sobre ingresos percibidos de vengado fueron 100, ¿correcto?
La tasa del régimen general es de un 27%, por tanto el impuesto son 27 pesos y me queda una utilidad líquida de 73 pesos. El socio fisco ya se llevó su tajada que corresponde al 27%, por tanto quedó una utilidad que los socios eventualmente podrían hacer uso de ella cuando estimen conveniente. Entonces el socio accionista dijo, me voy a llevar las 73 pesos de una vez por todas. Y aquí viene algo que se llama el incremento por impuesto de primera categoría. Y este incremento por impuesto de primera categoría lo único que busca es que el socio accionista tribute sobre una renta bruta y no sobre una renta neta. ¿Cómo eso? Renta bruta. La renta bruta en este caso sería de 100 pesos, porque sobre esos 100 pesos, esos son los 100 pesos que obtuvo la empresa. La empresa obtuvo una utilidad de 100 pesos, ¿correcto? Pero el fisco se llevó su 27% y yo dije me queda una utilidad líquida de 73. Entonces se creó este mecanismo de incremento por impuesto de primera categoría, que lo que viene a buscar es embrutecer la renta y de esta forma igualar la tributación de los propietarios de las empresas con los trabajadores dependientes, y los trabajadores dependientes van a pagar su impuesto sobre renta bruta, porque no tienen ninguna rebaja. Entonces, para esto se creó, o esa es la teoría por cual se creó este incremento por impuesto de primera categoría. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a embrutecer esto? Voy a hacer una fórmula muy básica, muy simple, que es tasa de impuesto de primera categoría dividido en 100 menos la tasa de impuesto de primera categoría. En este caso, ahí me quedó entrecortado, por eso no se ve bien, pero después lo vamos a revisar. Le voy a mandar la PPT corregida. Entonces, en este caso, yo tendría que decir 27 dividido en 100 menos 27 y me va a dar un factor de 0,369966. Si yo aplico ese factor, voy a decir 73 por dicho factor y me va a dar 27. ¿Y qué voy a lograr? 73 más 27. Voy a obtener mi base imponible en impuesto global complementario, que es de 100 pesos. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Por mi lado está. Maravilloso. Muchas gracias por participar. Después tengo, supongamos que estos 100 pesos están afectos al tramo máximo del impuesto global complementario, cuya tasa es 40%. Por tanto, voy a decir 100 por 40% me da un impuesto de 40. Sobre ese impuesto 40, yo tengo derecho a rebajar el crédito por impuesto de primera categoría. Y el crédito por impuesto de primera categoría, ¿cuánto es? 27. Ahí está. Yo pagué 27, yo socio yo empresa pagué 27 y esos 27 se los entregué ¿a quién? A mi socio, a mi accionista. Por tanto, tiene un impuesto de 40 y ya puede rebajar 27. Ah, pero usted es contribuyente del 14A. Por tanto, ¿qué es lo que tiene? Restitución. Y esa restitución es el 35% del crédito por impuesto de primera categoría. Por tanto, va a decir 27 por el 35%. ¿Cuánto me da? 9,45. De los 27 pesos que yo recibí como crédito, tengo que devolver 9,45, que equivalen al 35%. Ah, pero el 56 número 4 me dice que tengo derecho a rebajar el 5%. ¿Por qué? Porque mi retiro excede las 310 UTA. Por tanto, ¿qué es lo que voy a decir? La base imponible, en este caso 100 por el 5%, me da una rebaja de 5. Y de esta forma, tengo un impuesto global complementario a pagar de 17,45 pesos. ¿Se da cuenta? Así funciona esta rebaja del 5% y así funciona la rebaja del crédito por impuesto de primera categoría cuando provengo de un 14A. Ahora, si quiero ver un poquito más ser un poquito más teórico, le voy a decir que la carga tributaria final es de un 44,45. ¿Por qué? Porque la empresa pagó 27 y el impuesto global complementario fueron 17,45. La sumatoria de eso me da la carga tributaria final para un contribuyente del régimen 14A. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Profe, sí, tengo una duda Dígame. respecto al crédito del 5%. Es pasando las 310 UTA, ¿cierto? Uno tiene derecho a esa rebaja. A esa rebaja, correcto.
del 5%. ¿Es sobre, o sea, es como el diferencial o es todo el dividendo que uno Todo el dividendo. recibe? Ah, Eh, perfecto. Todo, sobre todo el dividendo. Ah, genial. Ahora, 300 UF, Sí. UF son como 250 millones de pesos, si no me equivoco. Mm, más o Cerca menos. de cerca. Bueno, también no tengo considerado un ejercicio también que lo vamos a ver ahora. Ya, El dale. cálculo, ¿ya? Tributación de los retiros y dividendos, el artículo 14 de número 3. Entonces, como yo les dije ya preliminarmente, los socios accionistas o los propietarios de las pymes van a pagar impuestos en base a los retiros de dividendos en dos regímenes, 14A y 14 de 3. Entonces, ¿qué pasa en el 14 de 3? Aquí la regla general es la contraria. ¿Cuál es la regla general en un 14 de 3? Es que generen rentas o generen crédito por impuesto de primera categoría sin la obligación de restitución. Así de simple. Esa es la regla general en este caso. Y esta regla general también se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque si yo con 14 de 3 participo en la propiedad de un 14A, que por lo general es muy difícil eso, es al revés, ¿eh? Pero si yo participo en la propiedad de un 14A y este 14A me entrega un dividendo, ese dividendo va a ser con restitución. Así de simple. Pero si no participo en otra sociedad, todos mis dividendos o retiros que yo entregue van a ser sin la obligación de restitución. Por tanto, con eso le estoy diciendo que el 100% del crédito de un contribuyente del régimen 14 de 3 lo puede utilizar contra su impuesto global complementario sin la obligación de restituir un 35% del mismo. Bueno, en el segundo punto está lo que ya le había mencionado previamente. Si la pyme percibe dividendo o retiro contribuyente del régimen 14 letra A, cuando los distribuye a sus propietarios, estos tendrán crédito por impuesto de primera categoría con la obligación de restitución. Y al igual que en el régimen anterior, en el 14A, aquí también tengo la obligación de informar al Servicio de Impuesto Interno y a mis socios accionistas a través de la declaración jurada número 1948 y del certificado número 70. Y también, como sucede en el régimen anterior, el crédito por impuesto de primera categoría puede ser con derecho a evolución o sin derecho a devolución. Y fíjese algo sumamente importante. Los retiros, acá en estos contribuyentes, los retiros se declaran en la línea 1 y los dividendos en la línea 2. En el régimen anterior pasa exactamente lo mismo. Antiguamente, antiguamente, esto era como, te estoy hablando del año 2010 hacia atrás, era súper importante tener en claro que las sociedades anónimas tenían una tributación completamente diferente a las sociedades de personas. Entonces era importantísimo tener claro que la línea 1 iba a los retiros y la línea 2 los dividendos, porque la tributación era muy diferente a la actual. Hoy en día tributan las sociedades anónimas y las de personas tributan igual prácticamente. Antiguamente eso no pasaba. Le estoy hablando 2010 hacia atrás. Del 2010 hacia atrás era completamente y totalmente diferente. Inclusive hasta los gastos rechazados eran diferentes, tributaban de una forma diferente, muy diferente. Pero eso es historia para otro momento de la vida. Algunas normas comunes. Y estas son las instrucciones, prácticamente aquí están las instrucciones que nuestros queridos amigos del Servicio de Impuesto Interno ponen a nuestra disposición para que llevemos a cabo una exitosa experiencia en nuestra operación renta. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda? Primero que, de acuerdo con lo dispuesto en el número 1 y 4 de la letra A del artículo 14, en concordancia con el número 4 de la letra D del mismo artículo 14, los propietarios quedarán grabados con impuestos finales sobre todas las cantidades que a cualquier título retiren o les remesen desde la respectiva empresa, siempre que no se trate con rentas con tributación cumplida, rentas exentas o ingresos no constitutivos de renta. Entonces, eso es sumamente importante también que lo tengamos nosotros clarísimo. ¿Yo voy a pagar impuestos sobre mis retiros o dividendos percibidos? Sí, yo persona natural, socio accionista de una de sociedades. ¿Cuándo voy a pagar impuestos? Cuando me retire, cuando
me entreguen retiro, cuando me entreguen algún tipo de dividendo. Pero en la medida que estos no hayan sido imputados en el registro tributario de rentas empresariales contra alguna renta con tributación cumplida, alguna renta exenta o un ingreso no renta. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo sumamente claro. Nuevamente, segundo punto va en la misma dirección y me dice en estos términos la imputación a los registros tributarios de rentas empresariales, establecido en el artículo 14 de la Ley de Impuestos a la Renta, los señalados repartos de utilidades quedarán grabados con impuestos finales, salvo que resulten imputados al registro REX o que en definitiva sean considerados devolución de capital. Aquí tenemos otro nuevo concepto que es la famosa devolución de capital. Y recordemos que el 17 número 7 establece que es un ingreso no constitutivo de renta la devolución de capital, pero viene con letra chica. En la medida que ésta no exceda de la utilidad tributaria en el balance, la utilidad financiera en el balance y un sinnúmero de cosas que también lo vamos a ver el día de hoy, en un ejercicio un poquito más grande. Entonces ahí viene con un poquito de letra chica. Y los dividendos, retiro, remesas definen su tributación al término del año comercial, imputándose en orden cronológico en el que se realicen a las rentas o cantidades acumuladas en los registros RAI, DDAN y REX por regla general, y en ese mismo orden según sus saldos al término del año. Sumamente importante, la imputación al registro tributario de renta empresarial es en orden cronológico, no en participación. Ya, ojo con eso, se distribuye en orden cronológico. No en proporción tampoco. Salvo cuando yo voy a poder, la instrucción del servicio es súper simple. Cuando yo voy a tener que distribuir los retiros dividendos y el crédito correspondiente en forma proporcional, cuando el dividendo o retiro sea entregado a los socios en el mismo día y sin que la empresa pueda distinguir cuál es el primer retiro que se llevó a cabo. Entonces, ¿cuándo me va a pasar eso? Cuando yo hago retiros dividendos con cheque. Suponga que lo entregué el 30 de diciembre. Estoy entregando el día 30 de diciembre los retiros. Ninguno lo cobró el 30 de diciembre y todos me aparecieron cobrados el primero. No tengo cómo saber cuál fue el que lo depositó primero, ¿no es cierto? Es imposible. Porque cuando me aparecieron cobrados el día 2, perdón, se me olvida que el primero es feriado. Entonces, como el día 2 es feriado, el día 1 es feriado, depositaron el día 30, el día 31 es feriado bancario, y el día 2 recién yo me vengo a enterar. Entonces, ¿a cuál voy a imputar primero? No tengo idea. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Distribuirlo en forma proporcional. O distribuir mi crédito por impuesto de primera categoría en forma proporcional. Si lo hago con transferencia, no. Porque yo ahí ya tengo clarísimo cuál fue la primera transferencia que hice. ¿Se entendió ese punto? No, profe, un poquito perdido. Ya, poquito partido. De nuevo, ¿qué pasa si yo el día 30 de diciembre entrego dos cheques a mis socios? Uno a cada uno por retiros o por dividendos. ¿Ya? Cheque nominativo y cruzado. No lo podían cobrar por la caja del banco. Lo fueron y lo depositaron. ¿Correcto? Hasta ese punto me va siguiendo con el ejemplo. Sí, ¿hasta ahí? Todo Ya. bien. La norma me dice que yo tengo que imputar los retiros o dividendos a mi registro de renta empresarial en forma cronológica. El primero que se hizo fue el primero que se rebaja o que se imputa en el registro de renta empresarial. ¿Correcto? Correcto. Correcto, ¿Ya? sí. Entonces, ¿cómo podría yo saber, empresa, cuál fue el primero que lo cobró, el cheque, si ambos lo tuvieron que depositar y ambos lo depositaron el día 30? ¿Se entiende el ejemplo? Claro, aquí como que no identificas quién fue el que recibió el dividendo primero porque no sabes cuándo fue. Exacto, Claro, la empresa no tiene no cómo fue. saber cuál fue el primer socio que depositó, porque ambos quedaron disponibles ¿cuándo? El día 2 de enero, ¿cierto? Ujú, sí, Entonces, en ese escenario, yo voy a tener que hacer la imputación en el registro de rentas empresariales
en forma proporcional. ¿Qué significa en forma proporcional? Si uno participa en 60 y el otro en 40, voy a tener que distribuir las rentas que están en el registro RAI, DDN y REX en un 60 y 40% respectivamente. Caso contrario, si hago la distribución de estos retiros o dividendos mediante transferencia bancaria, ¿la empresa sabe a quién le transfirió primero? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a tener que demostrar, o si alguien perdón, voy a tener que seguir la instrucción general que es imputación en orden cronológico. Juanito le transferí primero, su retiro imputo primero. A Pedrito le transferí segundo socio en distribuir, en imputar al registro de renta empresarial. Ya. ¿Se entendió ahí? Sí, hasta ahí sí. ¿Y ahí se genera el retiro desproporcional o ese otro tema? Ya, eso es otro tema. Ok. ¿Qué pasa con el retiro desproporcional y cuándo se genera? Para que exista retiro proporcional, de acuerdo al 14 letra A número 9 de la Ley de Impuesto a la Renta, primero tiene que haber una sociedad en la cual sus socios accionistas sean todos personas naturales, y se encuentran relacionados entre sí. Entonces, Mm. los cónyuges están relacionados. Papá, hijo están relacionados. Abuelo, papá, hijo están relacionados. ¿Ya? Entonces, en la medida que suceda esto, el servicio tiene en este 14 letra A número 9 una norma de control. Y esa norma de control señala que el servicio podrá fiscalizar el retiro desproporcionado. ¿Y cuándo se va a dar un retiro desproporcionado? Cada uno de los socios participa en un 50% de la propiedad de la sociedad, pero el socio uno se lleva un 80% de la utilidad y el socio 2 se lleva el 20% de la utilidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede con eso? El servicio podrá solicitar los antecedentes necesarios para que se justifique por una razón económica, financiera, de mercado, el por qué sucedió este retiro desproporcional. Si no queda contento con la respuesta de explicación, la sociedad deberá pagar un 40% sobre el monto del retiro que exceda la participación del socio. ¿Ya? ¿Se entendió ese punto? Sí, profe. Ahí sí. Ese impuesto único va directo al fisco, ¿cierto? No, Va no directo al rebaja fisco, nada. 40%, a la pena. Uf, doloroso. ¿Qué quiere que le diga? Ya. Ojo que tenemos que también tener en consideración, aquí hay una pequeña gran diferencia entre un 14A y un 14D3. El registro de renta empresarial y la respectiva imputación de los retiros dividendos que se efectúan en el mismo, en un 14A, se hacen debidamente reajustados de acuerdo a la variación del índice de precio del consumidor, mientras que en un 14D3 son a valor histórico. ¿Ya? Entonces en un 14A son a valor debidamente corregido de acuerdo al índice de precio del consumidor y en un 14 de 3 a valor histórico. Y un tema sumamente importante y que hay que tener en consideración en el 14 de 3, si bien se imputan en el registro de renta empresarial a valor histórico, en la declaración jurada se informan a valor actualizado. No me pregunte por qué, pero esa es la norma en la instrucción. ¿Ya? ¿Se entendió ese punto que hay que tener sumamente claro? Si yo soy 14 de 3, repito, en el registro de renta empresarial histórico, hago la imputación a valor histórico, pero en la declaración jurada los voy a tener que imputar a valor debidamente reajustado. Retiro en exceso. ¿Qué pasó? El retiro en exceso era una figura que se utilizaba como un vehículo de planificación tributaria hasta el año 2014-2012, para ser más efectivo, más 2012 ahí con toda omnipotencia. ¿Y qué pasaba con estos retiros en exceso? Yo dejaba una empresa con retiro en exceso y no pagaba impuesto global complementario, mira lo que voy a decir, se suspendía la tributación de los socios accionistas.
Mire lo maravilloso que era nuestro sistema tributario en aquella época. Generaba la instancia para generar retiro en exceso. Ese retiro en exceso suspendía la tributación de mis socios accionistas. Entonces, ¿qué dijo el fisco en su momento? Específicamente, que dijo el primer gobierno del presidente Piñera, que en paz descanse, pongámosle freno a esto. ¿Para qué? Ya lo hemos utilizado mucho, pongámosle un poquito de freno. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese saldo de retiro en exceso que se acumuló hasta el 31 de diciembre del año 2014, se acumuló hasta el 31 de diciembre del año 2014, deben ir pagando impuestos, deben ir imputándose a los registros de renta empresariales año a año. ¿Y cómo? Se deberán ser imputados al término del año comercial a continuación de los retiros, remesas o distribuciones efectuadas durante todo el año a las rentas o cantidades que se mantengan en los registros RAI, DDN y REX. Entonces aquí viene un tip que es sumamente importante. Si yo tengo retiro en exceso, no puedo tener ni RAI, ni DDN, ni REX. Si tengo retiro en exceso, no puedo tener RAI, DDN y REX, porque la ley me obliga, en específico el artículo 17 transitorio de la ley 21.210, me obliga a que si yo tengo saldo en mi RAI, en mi DDAN o mi columna REX, a imputar esos retiros en exceso al término del ejercicio comercial. Por tanto, revise sus registros. Si usted tiene retiro en exceso y tiene saldo, ese registro está malo. Y va a tener que hacer la rectificatoria del impuesto correspondiente tanto de la empresa como de sus socios accionistas y las respectivas declaraciones juradas. Porque yo no puedo tener retiro en exceso, no puedo al 31 de diciembre del año 2023, por ejemplo, haber terminado con REX o haber terminado con RAI, DTN o REX y tener también saldo positivo de retiro en exceso. ¿Se entendió ese punto? Clarísimo. Ahora, los retiros en exceso se imputan debidamente reajustados por la variación del índice de precio al consumidor, tanto en un contribuyente del régimen 14A como en un contribuyente del régimen 14D3. Ojo con eso, que es el único retiro que se imputa reajustado en el registro de renta empresarial, los retiros en exceso en un 14D3. ¿Ya? Todos los demás son históricos, salvo el retiro en exceso, que debe ser corregido, ya que así lo establece el artículo 17 transitorio antes mencionado. Profesor, Dígame. buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta sobre los retiros es si en una sociedad que tienen diversos porcentajes, hay una persona que tenga un 5% y retira de las utilidades que tiene, retira más de lo que le corresponde. Ese, ese exceso de retiro que él tiene va sin crédito. Y en general, ¿qué pasa con los excesos de retiro si retiran más plata que la que corresponde? Eso al global de los socios accionistas, como el global complementario sin incremento o sin crédito. Ya. Le respondo. Primero, para que hoy en día, y para que les quede sumamente claro, hoy en día no existe el concepto de retiro en exceso. Si se acabaron todas las rentas, si se terminaron, se agotaron todas las rentas controladas en el registro de rentas empresariales, se acabó el RAI, se acabó el REX, se acabó el DDN, tampoco tengo STUT, no tengo absolutamente nada de nada y hago un retiro, ese retiro se va a mi impuesto global complementario sin crédito. ¿Ya? Entonces, esa es la primera gran pregunta. Ahí está la primera respuesta a la pregunta. ¿Qué pasa si tengo retiros que excedieron todo mi registro de renta empresarial? Se van directamente al global complementario del socio sin derecho a ningún tipo de crédito. Salvo que la empresa pague un impuesto de primera categoría en Sí, carácter de voluntario y de esa forma le otorgue crédito. ¿Ya? ¿Se entiende ese sí, punto? sí, por supuesto, gracias. Ya. Segundo, la otra parte de la pregunta era, don Manuel. Ah, desproporción. ¿Qué pasa?
Lo que mencioné previamente, 14A, letra, 14 letra A, número 9 de la ley de impuesto a la renta, el SEC va a fiscalizar esta desproporción de retiro en la medida que los socios sean todas personas naturales y se encuentren relacionados. Por ejemplo, si Hugo, Paco y Luis son tres amigos y llevan a cabo retiros desproporcionados, hay algo ahí que no, el servicio no me impide poder controlar esa desproporción o poder fiscalizar esa desproporción de retiro. ¿Cuál es? El hecho de que sean amigos, porque el ser amigo no significa que están relacionados. ¿Se entendió ese ejemplo? Sí, sí. Cuando son empresas familiares, en la cual uno tiene la mayor parte y los demás tienen porcentajes menores, pero al final quieren sacar todos por partes iguales. Entonces ahí se produce un exceso, digamos, o una desproporción en los retiros de acuerdo a los porcentajes, excepto si Correcto. estuvieran escriturados que pueden sacar un porcentaje mayor. Correcto, así es. Pero esa diferencia va sin crédito entonces. O sea, hasta el monto de su participación estarían con crédito y el exceso o eh, la desproporcionalidad va sin crédito. ¿Eso es así? No necesariamente. Porque recuerde que la imputación es en forma cronológica. Por tanto, supongamos que cada uno debía retirar 10, pero Juanito, Hugo retiró 20, Paco y Luis retiraron los 10 correspondientes. Hugo, Paco y Luis, ¿no es cierto? Entonces, como Hugo retiró los 20, primero, ¿qué va a pasar? Que se va a llevar, va a imputar los 20 al registro de renta empresarial y si el registro de renta empresarial tiene que para soportar esos 20 y otorgarle crédito, se va a ir con esos 20 con crédito. Así de Ya, simple, por eso depende de quién retire primero. ya, pero si son relacionados, igual, Si son relacionados, y lo que pasa es que ahí me está confundiendo las normas, porque si son relacionados, lo que pasa es que existe una facultad de fiscalización por parte del Servicio de Impuesto Interno. por eso yo le pregunté si en una empresa familiar, que son todos relacionados, siempre hay una persona que tiene el mayor porcentaje. Y los Correcto. demás, antiguamente, en algunas sociedades, era el 99 y el 1%. Posteriormente, se dividieron los porcentajes para poder equiparar y bajar la renta. Hoy día están casi todos parejos, pero siempre hay unos más que otros, sobre todo en las empresas familiares. Ahí voy yo cuando están relacionados, porque cuando son no relacionados no hay problema, porque es una cosa que se pongan de acuerdo ellos. Pero cuando son relacionados, padre, hijo o cónyuge, qué sé yo, todo lo que son relacionados en primera línea, el porcentaje de retiro, a eso voy yo, ¿van sin crédito la desproporción? No, le vuelvo a insistir. Depende de cómo hayan retirado. Ejemplo, socio uno, 2 y 3 están los tres relacionados. Cada uno debió haber retirado 10 millones de pesos, pero el socio uno retiró 20, ¿correcto? Ya, ¿Ya? Y da la casualidad que el socio uno retiró primero. Por tanto, el registro de renta empresarial se imputa en orden cronológico. Como el socio uno que retiró más de su proporción en participación en el capital, retiró primero, se va al registro de renta, se imputan esos 20 millones y se le otorga el crédito correspondiente. ¿Ya? ya, El socio 2 también alcanzó crédito, fue el segundo en retirar, se llevó el crédito incremento por ese retiro y el socio 3 quedó mirando la mesa porque ya no había registro. ya, Él se va sin ningún tipo de crédito. ya. ¿Ya? Entonces No tiene ahí, mucho que ver la proporción del porcentaje en la sociedad, sino que tiene que ver con el orden cronológico que hagan los retiros. correcto, con el orden cronológico lo retiro. Eso es para el 14A y para el 14 de 3, igual. 14 hay 14 de 3.
Ya, ¿Ya? 14A y 14.3, la instrucción del servicio es por orden cronológico. correcto. Muchas gracias por su aclaración. No hay de qué, señor. Don Juan Francisco, dígame. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo está usted? Bien, gracias a usted. Muy bien, gracias. Álvaro, estaba muy atento a la conversación que tenía con el colega Manuel y él dijo en algún minuto que si los retiros, eh, si estaban escriturados, entiendo yo que la participación de capital era del mismo 50 y 50, pero en la escritura había una diferencia en cuanto a la forma de adjudicarse los retiros, supongamos un 90 y un 10, que eso se podía hacer. Eso entendí de esa conversación y me quedó la duda. Sí, sí se puede hacer. Ya las partes son libres de determinar la forma en la cual se va a llevar a cabo la distribución de las utilidades y obviamente eso también se debe informar al Servicio de Impuesto Interno. Es decir, Cuando yo cuando usted, cuando usted informa a un nuevo socio o cuando hacen inicio de actividades, los que somos de la vieja escuela en el 4415 nos pedía el nombre completo del RUT, porcentaje de participación del capital, porcentaje de participación de los retiros. ya, ¿Se acuerdan eh, de ese foro 4415? Yo con el de inicio de actividades. correcto. Entonces, eso está plenamente vigente. Yo lo puedo llevar a cabo. De hecho, en el 14 de 8 también yo puedo llevar a cabo la asignación de una forma diferente a la participación en el capital. Lo que sí tengo que avisarlo previamente al servicio. Y eso ya no es de proporción, sino que tiene que ver netamente con eh, temas comerciales, estratégicos de la sociedad. Sí, claro, sí, entiendo ahí que supongamos que uno sea capitalista, colocó más capital, etcétera, pero el otro va a trabajar en la empresa y por eso se está llevando un mayor retiro, ¿no? Correcto. Ok, Ahora, en ese punto de vista, si es por ese tipo de operaciones, yo llevaría a cabo una escritura en la cual el porcentaje de participación y retiro sea el mismo, que siempre es mucho más fácil. Si tú vas a trabajar en la sociedad y vas a tener mayor peso, deberías tener mayor porcentaje de participación. No sé, es mi idea. claro, digamos que ¿cómo se llama? Validar, colocarle precio a la asignación de capital por lo que yo a lo mejor tengo de experiencia en la labor que vamos a desarrollar como empresa, ¿no? Tengo que ponerle Sí. un valor a mi actividad, ¿no? Correcto, es como le decía previamente, o sea, tú vas a trabajar más que yo en esta empresa, yo estamos aportando la misma cantidad de capital, pero yo sé y reconozco tu esfuerzo. Ok. Es una forma de decir. Ya. Y el Ya, último punto, antes de claro. comenzar, ¿estaba bien, don Juan Francisco? ¿Alguna otra duda, consulta? Sí, cada vez que me queda una duda que siempre escucho que los colegas, a lo mejor yo mismo, en algún minuto me refiero a retiro y me refiero a dividendo como una sola, como si fuera la misma definición de ambos. ¿Eso está correcto o tiene una connotación diferente? Mire, significan lo mismo, pero depende de dónde provienen. Si es sociedad de personas, retiro. Si es una sociedad de capital, dividendo. Sociedad de capital, sociedad anónima, abierta o cerrada, comandita por acciones, SPA. En ese tipo de sociedad, cuando entregamos dinero a nuestros a nuestros accionistas, perdón, se llama distribución y dividendo. El entregar el dinero se llama distribución y eso se llama dividendo y se declara en la línea 2. Por el Ujú. contrario, por el contrario, si estamos en presencia de una sociedad de personas limitada en comandita simple, colectiva, colectiva civil e IRL, empresario individual, estamos en presencia de un retiro y se declaran en la línea 1 del formulario 22. Esa es la ¿Y cuál es la diferencia. diferencia entre uno y otro? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es por eso le digo, es exactamente lo mismo. Un dividendo y un retiro es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia del tipo de empresa en la cual provienen? Nada más que eso. Pero entiendo yo que el retiro yo lo puedo hacer mes a mes y el dividendo tengo que esperar a ver si es que hay utilidad para poder repartir.
usted tiene de acuerdo a lo que establezca la Junta Accionista y el directorio. La Junta Accionista en realidad. Lo que sí tiene que tener en consideración es que la sociedad anónima tiene que repartir el 30% de la utilidad en el caso que estas se produzcan. Esas las que están en el En la inscritas en la sociedad bolsa. anónima, sí, lo que están en la bolsa. Ahí tienen la obligación de un 30% de distribución. En las demás sociedades de capital depende de lo que establezca la Junta Accionista. Si la Junta Accionista establece dividendos mensuales, lo puede hacer en forma, ningún problema. ¿Estoy en lo correcto, Amalia? Sí, efectivamente, es así. Las juntas de accionistas pueden, Depende de lo que establezca. efectivamente, pueden establecerlo acorde a lo que ellos estimen conveniente, a las necesidades que ellos tengan corporativamente. Ya, don Ok, Juan muchas Francisco, gracias. entonces recordemos, dividendo proviene en sociedades de capital, es exactamente lo mismo que el retiro que proviene de una sociedad de personas. Esa es la gran diferencia, no sé si podríamos decir que es una diferencia semántica, pero es eso. Y el último punto importante antes de comenzar con el ejercicio es los retiros remesas con cargo de renta exenta en virtud del artículo 11 de la ley 18.401 solo se encuentran exentos de impuesto global complementario y no de impuesto adicional. Entonces recordemos que esta acción de la ley 18.401 fue cuando nuestra querida banca estuvo al borde de la quiebra y la Corfo salió ahí a ¿cómo se llama? A capitalizar estas sociedades, se distribuyeron y vendieron acciones, y estas acciones están exentas, los dividendos, perdón, los frutos de estas acciones, que en este caso serían los dividendos, se encuentran exentos de impuesto global complementario, no así de impuesto adicional si es que hay algún inversionista sin domicilio ni residencia en Chile, deberá pagar el impuesto correspondiente por la tenencia de esas acciones en la medida que le sean distribuidos dividendos correspondiente. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, inquietudes? Perfecto. Vámonos con los primeros, con los ejercicios. Y vamos a buscar ejercicio número 1. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración acá No se está viendo. lo estoy recién compartiendo. Ah, ya. Ahora sí creo que se podrá ver. Sí, sí. Perfecto. Ya, entonces, ojo con esto. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros de este ejercicio? Es esta partecita que se llama registro de rentas empresariales. Porque este registro de renta empresarial es el que nos otorga el crédito por impuesto de la categoría a través de esta tarjeta de control de nuestro crédito a nuestros socios accionistas y de esa forma confeccionar la 1948 y los respectivos formularios correspondientes. ¿Ya? Entonces, aquí hay una serie de antecedentes generales que en honor del tiempo no se los voy a leer, pero más o menos guarda relación con las rentas que provenían del año del ejercicio anterior, etcétera, 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 para que ustedes después lo vayan revisando. Entonces, insisto, acá tiene que ver con los datos de referencia, cuáles son los socios, el RUT, la cantidad de acciones que participa cada uno, cuánto es el capital suscrito, el capital propio tributario del ejercicio anterior, cuáles son los saldos que quedaron de los registros de renta empresariales al 31 de diciembre del ejercicio anterior, cuánto fue el impuesto provisionado, cuánto es el impuesto que se pagó efectivamente. Entonces son datos que ustedes después lo pueden ir revisando y como que se llama, y como usted ya lo sabe, aquí el ejercicio queda completamente direccionado con fórmula, entonces ahí usted después revisa de dónde provino algún valor si es que eventualmente se nos perdió. Ya le entregué la renta líquida lista. Aquí hay una renta líquida que la verdad es bastante fácil, simple, sencilla, no tiene mayor inconveniente, no tiene ninguna partida que nosotros podamos decir, oh, no lo entiendo, de dónde salió, a qué se trata, a qué se refiere. Pero ahí está la renta líquida.
tenemos la corrección monetaria de los dividendos, el pago del impuesto, la corrección monetaria del pago del impuesto a la renta, la provisión de impuestos de primera categoría, la provisión por el impuesto único, tasa 40 del artículo 21. Álvaro, Dígame. doña Janet dice que si los ejercicios al parecer no venían en el correo. No, no van en el correo, yo siempre los adjunto cuando ya están resueltos. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos nuestro querido ejercicio, nuestra renta líquida, tenemos un ingreso sin documentación sustentatoria como agregado, tenemos pago efectuado por reparación de automóvil, propiedad de un accionista. Entonces, que esos son ya gastos rechazados y que después tenemos la respectiva deducción de esas partidas porque van a pagar otro impuesto, que en este caso sería el 21%, e impuesto en tasa 21 y global complementario cuando corresponda. Ya, ahí está la renta líquida. Después tenemos determinado el capital propio tributario. Ahí tenemos un capital propio tributario y la razonabilidad específicamente. Está compuesto por el capital propio tributario inicial. Después tenemos la corrección monetaria correspondiente, la renta líquida del impuesto de primera categoría, renta exenta, ingresos no renta que se percibieron, que también están en los antecedentes. Si usted se da cuenta, ahí está RLI C24, está todo con dirección. RLI 24 y dice utilidad por la venta de acciones. ¿Qué acciones? Del artículo 107 que están afectos con un impuesto único. Esto no tiene ninguna referencia porque es la renta líquida que ya se entregó, viene lista. Ya aquí no tengo un balance como para poder decir viene de esta parte, viene de esta otra parte. Pero aquí en el capital propio tributario ya viene todo listo. Mire, se da cuenta, viene de los antecedentes, viene de la aplicación de la corrección monetaria, 4,8%, de la renta líquida que ya aquí está determinada. Ahí está debidamente determinada la renta líquida. También, dado que se extrae la renta líquida, los retiros provienen de la renta líquida, también retiro de dividendos percibidos por la sociedad por participación en otra empresa. Las remesas, retiros que lleva a cabo la sociedad, ¿vienen de dónde? Estos vienen de, ahí están los retiros de dividendos. Las partidas del artículo 21 también, también vienen de los antecedentes, ahí se están detallando también. Y obtengo un capital propio tributario. ¿Ya? Después tengo el cálculo del RAI. ¿Cómo determino el RAI? De acuerdo al capital propio tributario, mire, capital propio tributario 696.548.200 menos los retiros que están aquí en los antecedentes, 414.907. Mis retiros obtengo, perdón, más los retiros obtengo un subtotal de 1.111.455.720. Después le voy a rebajar el saldo positivo al REX, que en este caso son 30 millones, y ese saldo REX corresponde a la utilidad percibida o el mayor valor por la venta de acciones del artículo 107, y el capital aportado, por lo cual obtengo un renta afecta impuesto, un RAI de 893 millones de pesos. ¿Ya? 893 millones de pesos. Acá abajo tengo una pequeña comprobación, que siempre es bueno hacer una comprobación, como usted podrá darse cuenta con esta comprobación, que es lo que logro poder determinar si efectivamente mi RAI se encuentra cuadrado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a decir saldo RAI al 1 al 1 del 2023 o 31 de diciembre del 2000, año anterior, que son los 346 millones de pesos. Mire, ahí está, 346 millones de pesos, ahí está el dato, lo que venía del año anterior, saldo RAI 346 millones 500 mil, la corrección monetaria, menos el impuesto de primera A categoría. la mochila. Espéreme un poquito, vamos a silenciar. Ah, ya está hecho. Después tengo el impuesto de primera categoría debidamente actualizado. Después tengo la renta líquida, 367.500.000. Insisto, ahí está todo con la referencia de dónde viene. Menos el impuesto territorial, más los retiros de dividendos percibidos afectos a impuesto global complementario, solo los retiros afectos a impuesto global complementario. Y ahí tengo una cuadratura patrimonial que me permite determinar y decir que mi RAI se encuentra debidamente bien calculado. Y ahora viene lo que nos convoca, que es el registro de renta empresarial.
Entonces, ¿qué pasa con este registro de renta empresarial? Contribuciones, doña Janet. Las contribuciones son, el nombre formal es impuesto territorial. El común de la gente le dice contribuciones. Entonces vamos viendo. Impuesto afecta al impuesto. Renta afecta impuesto global complementario. ¿Cómo partimos este registro? Siempre vamos a partir este registro con los saldos iniciales. Ahí está. Renta afecta 346 millones de pesos. ¿Y le aplicamos qué cosa? Corrección monetaria. ¿Cuánto? 4,8%. Después voy a buscar la diferencia de DDAN. Vamos a ver. DDAN. Lo buscamos. 15.015. Saldo inicial. Y la respectiva corrección monetaria. ¿Cómo determino la corrección monetaria? Los 15 millones por el 4,8%. Y después no tengo ingreso no renta, ¿se da cuenta? No tengo ningún ingreso no renta. Por tanto, me salto estas partes. Y me voy aquí. Sujeto a restitución con derecho a evolución, saldo SAC. Y lo voy a buscar, mire, antecedentes, dice SAC desde el 1 al 1 del 2017 en adelante con restitución 101.244.248. Y aquí calculo el tiro el factor. ¿Cómo voy a calcular ese factor? Mire, si soy contribuyente del régimen 14A, mi tasa de impuestos es de un 27%, la cual la voy a dividir por la operación aritmética de 100 menos 27. Y obtengo la tasa de factor con la cual voy a llevar a cabo la distribución de los retiros y dividendos, de los dividendos en este caso. ¿Ya? Entonces es como mi primer gran paso. Y si usted se da cuenta, la columna control, recuerde que es la sumatoria de estas columnas. Aquí, RAI, TDAN y todas las partidas que eventualmente podrían estar en la columna control. Listo. Después viene un segundo paso que yo necesariamente lo tengo que hacer y usted ya prácticamente esto es un paso que hay que hacerlo ya de memoria, que no hay que pensar mucho, que es netamente dejar en cero la columna RAI. Reverso ese RAI. ¿Ya? ¿Por qué lo reverso? Porque recordemos que el RAI nace en capital propio tributario. Y si yo determino un capital propio tributario año a año, dentro de ese capital propio tributario ya se encuentran determinadas las rentas que forman parte de esta columna RAI. En consecuencia, como el capital propio tributario se va arrastrando todos los años y va creciendo, va creciendo, va creciendo en la medida que la empresa obtenga utilidad todos los años, este capital propio empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Que yo necesariamente estoy en la obligación de reversar este RAI, porque de lo contrario voy a estar inflando esta columna de rentas afectas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primer paso, reverso. Segundo paso, o tercer paso, ya. Primer paso, la corrección. Segundo, la reversa. Tercer paso, voy a buscar el RAI determinado. Mire, RAI determinado. 839.367.720. Se da cuenta aquí, está todo con fórmula, va sumando a la columna control, me va sumando ahí abajo inmediatamente. Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empiezo a revisar y me voy a buscar a mi renta líquida. Aquí, renta líquida disponible. Mire, ¿qué impuestos pagué? ¿Qué impuesto estoy pagando? Primer impuesto que pagué, el impuesto de primera categoría. Ahí se lo voy a dejar en amarillo para que lo vea. El impuesto de primera categoría. Pagué un impuesto con tasa 40% por gasto rechazado. Esto no va al registro de renta, por tanto, no hago nada. Pero aquí tengo la base imponible en impuesto único del artículo 107. Eso está malo ahí porque es esto, mire, lo vamos a cambiar al tiro para después mandárselo. Utilidad en venta de acciones. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que las acciones que se pueden acoger al 107 porque tienen presencia bursátil, porque la operación de compra de ese paquete accionario, como la venta del mismo paquete accionario, se llevaron a cabo en una bolsa de valores, me permite acogerme al artículo 107 y me dice el mayor valor no paga impuesto de primera categoría, sino que va a pagar un impuesto único con tasa del 10%, y por tanto, como ese impuesto tiene la calidad de único, que no paga ningún otro impuesto, yo lo deberé llevar a mi registro REX
como renta dentro del subgrupo de rentas con tributación cumplida. En consecuencia, ahí tengo una utilidad de 30 millones de pesos. ¿Qué voy a hacer aquí en el registro REX? Voy a ir a buscarlo, mire. ¿Cuántos fueron? 30 millones. Ahí lo dejo, lo registro. Y después me voy aquí. Renta impuesto único del artículo 107. ¿Cuánto? 30 millones de pesos. Listo. No se haga tan redundante. El siguiente paso, reconocer los créditos. ¿Se escucha entrecortado? A veces, pero Un poco a de- veces, pero es conexión a internet, no creo que haya mucho que hacer ahí. sí, de hecho por eso tenemos las cámaras apagadas, porque hay un tema con el internet. Pero si algo no se escucha bien, nos dicen por el chat y lo volvemos a repetir. Sí, por favor. Entonces, siguiente paso, reconocer los créditos. Y aquí los créditos pueden ser propios o percibidos de terceros. El crédito propio es el crédito por impuesto de primera categoría. Mire, ahí está, renta líquida. ¿Cuánto pagué? 367.500.000 por el 27%. Ese es mi crédito. Ese es mi crédito por impuestos de primera categoría. Pero, ojo con esto, que este crédito por impuesto de primera categoría aquí es sumamente importante porque mire cómo estoy pagando el impuesto. Lo estoy pagando con impuesto territorial. ¿De cuánto? 22.500.000. En consecuencia, acá lo que yo tengo que hacer es dividir este crédito de la siguiente forma. Mire, con derecho de devolución voy a buscar, mire, ¿cuánto estoy pagando? 76.725 lo pagué como con cheque, con PPM, crédito Sense, 76.725. Sin derecho de devolución, la parte del impuesto que estoy pagando como con contribuciones, con el impuesto territorial y o contribuciones. ¿Se entendió esa distribución? ¿La podría repetir, por favor? Sin ningún problema. Estamos acá, miren. Volvemos. Renta líquida disponible. Tengo 367 millones. Le aplico la tasa del 27%, régimen 14A, y me da, ahí está, mire, para que se dé cuenta, me da 99 millones de pesos. De esos 99 millones de pesos, yo estoy pagando 22 con impuesto territorial, Perfecto. con las contribuciones, ¿ya? Ujú. Estoy pagando 22 con el impuesto territorial. Y la diferencia la pago con cheque, PPM, un crédito Sense por ahí, ¿ya? La diferencia la pagué de esa forma. Ok. Entonces, ¿qué pasa? De los 99, hay 22 que van a ser clasificados como crédito por impuesto de primera categoría sin derecho a devolución, porque el impuesto lo estoy pagando con otro impuesto. ¿Ya? ¿Se entendió ese Clarísimo, punto? clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, la parte que pagué efectivamente son 76, lo clasifico como con derecho de devolución, y la parte que pagué con otro impuesto lo clasifico como sin derecho de devolución. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Clarísimo, muy amable. Perfecto. Después tengo crédito por impuesto de primera categoría de dividendos percibidos de una 14A. Me voy aquí a los antecedentes y empiezo a buscar y dice, dividendos percibidos en 2023 de filiales a valor histórico proveniente de una empresa 14A a efecto impuesto de primera categoría. Mire, entonces, ojo con esto, porque me está diciendo que proviene de una 14A afecto a impuesto global complementario por
el monto del dividendo y el crédito correspondiente. Me voy al registro, voy a buscar el crédito, son 33. ¿Dónde lo voy a clasificar? Como sujeto a restitución, porque provienen de una 14A, por los 33.320.000. Voy a hacer lo mismo esta vez, pero ¿de dónde viene la renta? Mire, dice, ahí estoy, proveniente de una pyme 14 de 3, afecto impuesto global complementario por 75.075.000, con crédito sin restitución, con derecho a devolución de 8.341.000. Y esto es lo que conversábamos al principio de esta clase. Si es 14 de 3, me lo entrega sin obligación de restitución por el solo hecho de ingresar a este registro de una 14A. ¿Cómo lo voy a devolver? ¿Cómo lo voy a registrar, perdón? Como sujeto a restitución. Se genera una metamorfosis de este crédito de no sujeto a restitución, se transforma a sujeto a restitución. ¿Se entendió ese punto? Sí, profe. Entonces, ya después de esto tengo solamente que llevar a cabo la imputación de los retiros. Y esta es la parte entretenida porque lo demás es monótono, es la parte que uno no, la verdad es que no hace mucho, más que registrar los valores. Y aquí viene lo entretenido, lo interesante. Entonces, ¿qué me dice la norma? ¿Qué me dice la instrucción del servicio? Orden cronológico. ¿Cuál fue el primer retiro? Vamos a buscar. Primer retiro. Antecedentes. Actualizado. Junio. 233.730.000. 233.730.000. Vamos a borrar ahí también. Entonces, la primera gran pregunta que usted se tiene que hacer es, mi registro RAI, el que está ahí, registro RAI, ¿es capaz de soportar los 233 millones de pesos? Sí, es capaz. Por tanto, aquí yo voy a decir, ok, 233 millones de pesos. Ahora, ¿cómo determino el monto? De la siguiente forma, mire, voy a decir menos los 22.500.000 que corresponden al crédito por impuesto de primera categoría sujeto a restitución sin derecho a devolución, dividido por el factor. Y se da cuenta que me dio 60.833.333. ¿Por qué hago eso? Porque el primer crédito que yo me debo llevar es el sin derecho de devolución. Y a este socio le voy a decir, mire, los 60.833.000 por el factor que obtengo, 22.500.000. Con lo cual esa columna queda inmediatamente en cero. ¿Se entendió la operación? No mucho. No mucho. De nuevo, vamos viendo. Tengo que imputar. ¿Cómo imputo? ¿Cómo sé que debo imputar? Lo primero que yo voy a entregar, o el primer crédito que estoy en la obligación de entregar son el crédito por impuesto de primera categoría sin derecho de devolución. Ese es el orden de imputación. Sin derecho de devolución en primera instancia, después el con derecho de devolución. Entonces, yo sé que aquí tengo 22.500.000 de crédito, pero no sé a qué cifra, a qué cifra equivalen esos 22.500.000. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La siguiente operación aritmética. Vamos a decir, menos 22.500.000 lo divido por el factor de incremento y me da 60.833.333. Entonces, con eso obtengo la cantidad de utilidades que aplicado el factor de incremento me va a otorgar un crédito a este socio de 22.500.000. Con lo cual, esta columna queda en cero. ¿Se entendió ese punto? Sí, Perfecto. Entonces yo aquí le digo, ok, ¿cuánto me está faltando? 233. Me faltan 172, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya tengo los 172, le vamos a decir copiar. Vamos a hacer una pillería. Vamos a sacar eso de ahí también.
Ya. Entonces, ¿cuánto me está faltando para llegar a los 233? Me está faltando, si no me equivoco, 172.896.667. Y lo vamos a poner en valor negativo. Listo. ¿Y contra qué lo voy a imputar ahora? Contra el crédito con derecho a evolución. Y voy a decir lo siguiente, mire, 172 por factor de crédito incremento y obtengo 63.948. Repito esta cifra ahí. Repito la cifra acá, única y exclusivamente a modo de control. Después hago una operación aritmética de sumar todas estas cantidades. Me da cero. Por tanto, ya tengo certeza que imputé todo el retiro. Después tengo un segundo retiro debidamente actualizado el mes de octubre. Lo voy a buscar, que son 181 millones. Y acá nuevamente la misma pregunta. El saldo RAI que yo tengo hasta el momento después de la primera imputación es de 605 millones de pesos, que está ahí, mire. 605 millones de pesos en amarillo. La pregunta es, ¿qué pasa con este RAI? ¿Es capaz de soportar el retiro? Es capaz de soportar el retiro. Por tanto, voy a decir menos 181.177.500. Repito la cifra en la columna RAI, reitero allá, operación aritmética y me va a quedar en cero. Y esto tiene aparejado un crédito que voy a decir 181 millones por tasa de incremento y obtengo el crédito 67.010. Por último, voy a rebajar el SAC de los gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo, que no se vieron afectados con la tributación del artículo 21, es decir, lo que no paga tasa 40. ¿Cuáles son estos? En este ejercicio, un gasto rechazado por impuesto territorial, lo voy a buscar, mire, valor negativo. Voy a buscar esa cifra, menos renta líquida, impuesto territorial, busco acá en la renta líquida, ahí está el impuesto territorial, abajo tengo una donación, también, donación que no tiene ningún tipo de respaldo, menos, lo voy a buscar, donación, ahí está, 3.150.000. ¿Qué hago con esas partidas? Voy a decir 22.500.000 por factor de incremento y obtengo disminución de mi SAC. Gasto rechazado por factor, disminución de mi SAC. Y listo, con esto estamos listos con este registro. ¿Cómo compruebo que esté correcto? Vamos a decir 424 más 15 más 30 millones. Me da 470, 195, 940. Por tanto, este registro de renta empresarial está cuadradito. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, inquietud? Yo tengo una del principio que me dio vergüenza preguntarlo, pero, Dígame. pero lo que pasa es que a mí, yo me enredo. Si puede poner la parte azulita, la parte azul donde dice, eso que dice sujeto a restitución, sujeto con derecho a devolución, esa parte como que nunca la he tenido muy clara, pero no la quise preguntar al principio porque no sé. Ya, sujeto a restitución. Es lo que expliqué la primera lámina. Si yo soy contribuyente del régimen 14A, las rentas que yo genere, las rentas que yo genere y que paguen impuesto de primera categoría, me van a generar un crédito por impuesto de primera categoría con obligación de restitución. Y esa obligación de restitución se traduce en que yo voy a tener que devolverle al fisco el 35% del crédito que la sociedad me asigne por los retiros o dividendos que yo lleve a cabo. Eso significa sujeto a restitución. Y por el contrario, no sujeto a restitución significa que yo voy a
yo voy a poder utilizar el 100% del crédito por impuesto de primera categoría contra mi impuesto global complementario sin tener la obligación de devolver el 35%. Esa es la diferencia entre sujeto a restitución y no sujeto a restitución. ¿Dónde lo vamos a ver ahora? Acá, en la 1948. Entonces aquí yo tengo la declaración jurada 1948. ¿Se da cuenta? Vamos a hacer la parte pertinente y de esta declaración jurada 1948 pasa lo siguiente, mire. ¿Cuándo se llevó a cabo el primer retiro, el segundo retiro? Esta información viene de los antecedentes. Cantidad de acciones, vamos a buscarla acá, mire, 54 y 44. Y después me pregunta, la declaración jurada, estoy aquí en esta parte. Aquí estoy, en esa parte que está, la vamos a dejar ahí en un verde mejor para que distinguirla. Me pregunta, ¿los retiros que llevaron a cabo sus socios accionistas están afecto a impuesto global complementario? Y la respuesta es sí. ¿Cómo sé yo que están afecto a impuesto global complementario? Simple, porque si me voy acá al registro, todos fueron imputados ¿dónde? En la columna RAI. Y recordemos que la columna RAI significa rentas afectas a impuestos. ¿A qué impuesto? Global complementario o adicional. Entonces, como todos los retiros fueron imputados a la columna RAI, el primer retiro se declara de la siguiente forma. Con crédito por impuesto de primera categoría generado a contar del 1 del 1 del 2017, y lo voy a buscar, mire, le voy a buscar allá, y lo busco y le digo, fueron 233.730.000. ¿Ya? ¿Qué es la sumatoria? Mire, 233.730.000. ¿Qué es la sumatoria de eso? 233.730.000. Listo. Después el socio 2 o accionista 2 en este caso me dice cuántos fueron sus retiros. Me voy al registro. Fueron 181.177.000. Y ahora, como no imputé en ninguna otra parte más, yo ya tengo certeza que aquí no tengo nada más que hacer. Y me voy a entregar el crédito. Y el crédito aquí me dice, no sujeto a restitución, no me sirve. No sujeto a restitución, no me sirve. Sujeto a restitución. Perfecto, esto sí me sirve. Y lo voy a buscar. Sin derecho de evolución. Socio 1, está ahí, mire. Socio 1, ¿se da cuenta? ¿Tiene crédito? Sí, tiene crédito. ¿Cuánto? Una parte sin derecho por los 22.500.000 y otra parte con derecho, que es por 63 millones. Y por último, el socio 2 tiene crédito por impuesto de primera categoría por la totalidad de su retiro. Y colorín colorado, la declaración jurada ha sido finalizada. ¿Se da cuenta que no es tan difícil? Me queda la otra duda que era con derecho a devolución, ¿cómo dice? Con derecho a evolución y sin derecho a evolución. Sí, ¿qué significa eso? Con derecho a evolución significa que si mi impuesto global complementario es menor al crédito por impuesto de primera categoría, el fisco me va a hacer un cheque. Sin derecho a evolución significa que si mi impuesto global complementario es menor al crédito por impuesto de primera categoría, puedo pagar el impuesto global complementario, pero el fisco no me va a hacer un cheque por la diferencia. Eso significa. Ya. Listo. Aquí estamos ya en la primera parte. Tengo listo el registro, tengo listo la declaración jurada. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La declaración. Oh, se me llenó sola la declaración. Pero no importa. Primer socio, la socia Emilia. Vamos a borrar eso. Vamos a borrar eso. Y vamos a borrar eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice?
Es una SPA, si no me equivoco, es una SA, la Sociedad Casita Feliz SA. Por tanto, ¿dónde vamos a utilizar para los socios? Dividendo. Y vamos a decir, monto para la primera socia del dividendo efecto global complementario, 233 millones de pesos. De la declaración jurada me dice que tiene sin derecho de evolución, mire, sin derecho de evolución, lo busco, está acá, sin derecho de evolución, 22 millones 500. Con derecho de evolución, me voy de la declaración jurada, 63 millones 6.948. Listo. ¿Qué pasa ahora? Este crédito con obligación de restitución sin derecho y con derecho se transforma en incremento. Lo sumo. ¿Qué voy a sumar? Sumo eso, y esto se conoce como incremento por impuesto de primera categoría, y cuyo nombre dice incremento viene a qué? A incrementar, a sumar, a adicionar la base de impuesto global complementario. Por tanto, de 233 más los 86 paso a 320 millones de pesos. Esos 320 millones de pesos lo voy a buscar a la tabla, que esto es tabla de impuesto global complementario. Mire, 320 millones está aquí en el último tramo, tasa 40%, y digo, mire, base por el 4% menos la rebaja según tabla, me da un impuesto de 96.722.996. Ese es el impuesto global complementario. Y ahora, fíjese en esto, especialmente usted, señora Janet. ¿Qué es lo que me dice ahí? Lo voy a dejar en amarillo, destacado en amarillo, con negritas. Débito fiscal por restitución del crédito por impuesto de primera categoría según el artículo 56, inciso tercero. ¿Ya? Mire, ojo con eso. Débito fiscal por restitución del crédito por impuesto de primera categoría. Y aquí estamos hablando de la restitución. Con restitución, sin restitución. Voy y le voy a decir más. Mire la fórmula. Voy a tomar, ¿qué dice ahí? Con obligación de restitución. Voy a tomar los 22.500.000 más los 63.948.000. Voy a cerrar paréntesis por el 35%. Y ahí estoy generando la devolución del 35% del crédito por impuesto de primera categoría. ¿Se entendió ese paso? Mm. ¿Dudas? ¿Consultas? Hasta ahí bien. Perfecto. Después vamos a utilizar el crédito y vamos a borrar aquí, vamos a borrar ahí y vamos a borrar ahí. Ya. Entonces, crédito. Línea 37 dice, crédito por impuesto de primera categoría sin derecho de evolución. ¿Cuánto es? Lo voy a buscar acá arriba. Aquí arriba lo tengo. 22.500.000. Y lo dejo en negativo. ¿Se da cuenta que el formulario me dice sumas el global, suma la restitución y le resta el crédito? Después me dice crédito al impuesto global complementario del 5% sobre el total de retiros. Mire lo que dice, sobre total de retiros o dividendos que excedan de 310 unidades tributarias anuales que tengan derecho a crédito por impuesto de primera categoría con obligación de restitución. Voy a buscar, ¿dónde están los retiros? El retiro debidamente incrementado, cierro paréntesis, ¿cuánto el crédito? 5%. Ahí sí. Y tengo un 5% de crédito. ¿Se entendió ese punto? Sí, correcto. Maravilloso. Después, pasa exactamente lo mismo esta vez con el crédito con impuesto de primera categoría. Ahí está, crédito de impuesto de primera categoría con derecho a evolución, en amarillo, lo dejamos en negritas, y le digo menos
¿Cuál con derecho de devolución? Los 63. Listo. Tengo 96 de global, 30 de restitución, menos crédito sin derecho de evolución, menos crédito del 5%, más, Nena. perdón, menos el crédito de primera categoría con derecho de evolución, y me da un impuesto determinado de 24.522.000. Y aquí después nos vamos acá abajito, trasladamos la cifra y pagará el impuesto correspondiente. Y está listo el primer socio. Acá en la tabla yo hice el cálculo, mire, la UEF, la UTA, el 31 del 12 del 2024 son 807 millones, el tope del artículo son 310, 56,4 son 310 UTA, perdón, ahí está malo, después se lo envió. Por tanto, en la medida que el retiro de dividendo exceda de 250 millones de pesos, voy a tener derecho a este crédito El 5%. del 5%. ¿Dudas, consultas? Aquí es como que sumáramos y después lo restáramos los créditos, ¿o no? ¿O me equivoco? Porque arriba el 29 está incrementado y después como que los dividió. Correcto, están incrementados, ahí está. 233 más el incremento para llegar a la base. Y después los restos porque aquí el crédito se llama incremento por impuesto de primera categoría. Incremento mi base por el crédito por impuesto de primera categoría que están poniendo a mi disposición. Eso significa. ¿Ya? Después tengo el otro socio que ya está listo también para poder alcanzar a hacer todo el ejercicio. Ahí yo se los dejo para que lo revisen, pero no tiene mayor diferencia respecto al ejercicio anterior para que ustedes después lo revisen. ¿Ya? ¿Dudas, consultas de este ejercicio? Buenas noches, profesor. Por mi parte, no. Perfecto, muchas gracias, doña Francis. Buenas noches. Maravilloso. Cambiamos, guardamos y nos vamos al siguiente ejercicio.